Esta es la cuarta entrevista de la serie Creatividad que pensamos juntas con Sheila Pontis. Las entrevistas son a expertas de España, México, Argentina y Colombia. La entrevistada de hoy fue alumna de Sheila en una de sus clases sobre creatividad. Quizás para ponernos un poco en contexto, ¿nos podrías contar en qué consiste tu clase? Claro, la clase se llama Creatividad para repensar la investigación científica y se ofrece a través de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, como parte del doctorado de Biología, pero está abierta a doctorandos de todo el país. El objetivo general del curso es comprender qué es la creatividad y aprender estrategias para estimular el pensamiento creativo, aplicándolas en la investigación científica. El curso se dicta de forma remota y es altamente interactivo, lo que hace que sea muy diferente a lo que los estudiantes de biología están acostumbrados. Además, el curso integra métodos de diseño y otras prácticas artísticas con problemáticas científicas, como por ejemplo hacer sketches y dibujar, construir prototipos con materiales reciclables, juegos de roles y el pensamiento conceptual. Mediante ejercicios prácticos y discusiones, los estudiantes aprenden las principales teorías del pensamiento creativo, las barreras más comunes en el campo de la creatividad y su aplicación a la investigación moderna. También discutimos los procesos psicológicos y neurocognitivos que permiten la generación de ideas innovadoras y practicamos estrategias y técnicas para estimular el pensamiento imaginativo con el objetivo de llevarlo del plano inconsciente al plano consciente y así poder aplicarlo cuando sea necesario en la vida cotidiana y en el trabajo. Uy, qué ganas de hacer ese curso. Bueno, Carolina Vázquez Pérez es una bióloga marina colombiana, viviendo en Argentina. Ella nos va a contar, en este episodio, cómo usa la creatividad para la divulgación de su actividad científica. Hablamos de herramientas para desbloquear momentos de bloqueo al escribir artículos académicos. ¿Por qué quisiste entrevistar a Carolina? Carolina fue alumna del primer curso que dicté sobre creatividad y ciencia para alumnos de doctorado y luego formó parte del grupo docente como ayudante. En particular, su crecimiento creativo fue súper interesante, como ella lo cuenta en primera persona. Carolina comenzó con una visión muy estructurada y tradicional sobre la ciencia y terminó con una forma de ver la investigación científica, además de la vida cotidiana, completamente diferente. En cada clase se permitió jugar con la ciencia y romper con mandatos y estructuras. Su actividad proactiva y curiosa fue fundamental para esta evolución. Mi nombre es Sheila Pontis. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, hola, buen día. Mi nombre es Carolina. Yo soy bióloga marina, soy colombiana. En este momento vivo en Mar del Plata, en Argentina. De mí, ¿qué les digo? Me gusta leer, cocinar, la fotografía, pero en modo amateur. Y decime una cosa, ¿cómo se te ocurrió tomar un curso de creatividad? Bueno, en realidad yo estoy haciendo un doctorado en ciencias y dentro de las opciones de los cursos que debemos hacer estaba ese curso de creatividad para repensar la investigación científica. Y en realidad lo tomé más porque me interesaba un poco el tema de la divulgación científica, cómo llegar a todo el público con lo que hacemos, que a veces no es fácil explicarlo. Y pensé que quizás ese curso me ayudaba como en esa línea. Y así fue, a eso y a otras cosas que no esperaba del curso. O sea, ¿te ayudó? ¿Te parece que te ayudó en esa línea? Sí, en esa línea y en otras. En esa porque el curso te lleva a pensar diferente lo que haces. Como que te guía a que intentes explicar con otras palabras. Por ejemplo, hay un ejercicio en el que tenemos que diseñar una presentación o un póster para niños y explicar nuestro tema a niños no es nada fácil. Entonces,
Eso ya me ayudaba a bajar el nivel del lenguaje científico que utilizaba para poder precisamente hacer la divulgación científica que me llamaba la atención. Pero supongo que también hay otros ejercicios que tienen que ver con esto de repensar tu pregunta de investigación, ¿no? Sí, claro. A nosotros nos pasa mucho, sobre todo cuando estamos escribiendo, o en mi caso, hablo por mí, cuando estás escribiendo un paper o cuando estás escribiendo la misma tesis, te bloqueas. Tienes momentos de bloqueo, momentos en los que no sabes cómo seguir, ya sea porque estás agotado, porque llevas pensando mucho en el tema, o porque sí. Y la verdad que a veces necesitamos esos ejercicios que nos enseñaron, por ejemplo, en el curso, herramientas para aislarnos un poco del problema, replantearnos. Para eso, por ejemplo, hacer una pausa, dormir, salir a caminar. Y te vas dando cuenta que al hacer eso, al hacer esa pausa, mirarlo desde otra perspectiva, puedes superar esos bloqueos. Y eso es algo que también me ha ayudado mucho. Pero cuando hablamos de creatividad, justamente el meollo de la cuestión es esto de mirar desde otra perspectiva, ¿no? Encontrar otros ángulos posibles para hacer esa investigación. Claro, en mi caso, digamos que a nivel de los objetivos de la tesis, del doctorado, no es que haya modificado o me haya cambiado. Me ha modificado más, por ejemplo, en el tema de las hipótesis. Tengo una hipótesis en este momento, bueno, a nivel más científico no creo que tenga que explicarlo. Dale, sí. Bueno, en mi caso, yo estoy trabajando en una reserva natural, que es un sistema de dunas costeras, y lo que hacemos es investigar o estudiar el polen que se queda atrapado en las lagunas que hay en ese sistema. Este polen nos cuenta cómo ha sido, cómo es en el presente la vegetación y cómo ha sido en el pasado. Nuestra idea es, analizar sobre todo la introducción de especies exóticas que se ha dado en la región. A nivel de exótico me refiero con especies que originariamente no eran de ahí. Y una de las hipótesis que tenemos es que cuando se introducen esas especies exóticas, la diversidad en el área baja, se disminuye. Y resulta que los resultados nos están dando que no. Entonces, ahí tenemos que un poco usar esa creatividad, ese repensar el por qué no nos está dando lo que esperábamos. Y ahí es donde entra toda esa nueva investigación, analizar diferentes puntos de vista. ¿Es un error? No es un error, es simplemente que la naturaleza te dice otra cosa. Bueno, ahí es donde empezamos a hacer ese repensar para poder explicar qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? Muy interesante, porque con otro tema totalmente diferente, ¿no? Pero de la biología también, que se habla mucho de que cuando los genes se cambian con genes exóticos y diferentes, se van haciendo más fuertes, ¿no? O sea, no sé si eso produce más diversidad, pero lo que hace es que poblaciones que, por ejemplo, tienen poco intercambio genético y que vienen como de una misma raíz, son más débiles a diferentes enfermedades, si entiendo bien. Claro, este sería, digamos, otro nivel en el que trabajaríamos, porque no sería a nivel de genes, sino de especies. Pero sí, precisamente los resultados te van mostrando. Igual hay que tener, digamos, cuidado en este caso de lo que yo conté, porque esto que les dije de la diversidad se da cuando la perturbación en el ambiente está a un nivel intermedio. Entonces, claro, generas nuevos ambientes, nuevos espacios que pueden ser colonizados por nuevas especies. Ya ante una perturbación total donde, no sé, arrasas con toda la vegetación, no vas a tener esta misma respuesta, ¿no? Pero bueno, eso lo he ido aprendiendo con el repreguntar. Pero ¿qué haces? ¿Cómo haces para llamar a esa creatividad? ¿O qué es lo que aprendiste sobre creatividad que seguís aplicando ahora cuando tenés esto de que tenés que entender por qué la hipótesis no se está cumpliendo? Bueno, principalmente utilizo mucho las herramientas que nos dieron, sobre todo las de adoptar otro punto de vista, cambiar de perspectiva,
ese replanteo de los problemas que los hacemos, o sea, en mi caso nos estaría haciendo desde, bueno, paro, dejo de juzgar la respuesta que yo creía, por ejemplo, y me detengo y analizo desde diferentes puntos de vista qué puede estar pasando, el porqué de esa respuesta. Entonces, ahí es donde utilizo, digamos, esas herramientas. Lo que nos comentaba, por ejemplo, Sheila en el curso del tema del pensamiento divergente, que es esa capacidad de crear muchas ideas, en este caso, por ejemplo, ante el ejemplo que estábamos dando, crear muchas alternativas del porqué de esa respuesta, sin juzgarlas todavía. Después, bueno, ya viene ese paso de analizar cuál sería la más apropiada, pero ese juzgamiento que hacemos al inicio es algo que nos invita el curso a precisamente irlo dejando atrás, no juzgar tanto esas ideas desde el inicio. Yo, por ejemplo, estoy en un taller de ciencias ahora con chicos y ahí uno nota mucho esa parte con ellos. Ellos, cuando se genera algún tipo de dificultad, les surgen 100.000 ideas, algunas obviamente no son viables, pero no importa, tienen que poder sentirse como en ese espacio seguro donde pueden decir todo lo que se les ocurre, todas las ideas que ellos crean, y está lindo ver eso en ellos, que nosotros no lo tenemos porque nos da miedo expresarnos, porque la juzgamos antes de siquiera decirla. Entonces, eso también ha sido algo bueno y que ya lo noto porque tengo como las herramientas para poder observarlo en ellos. ¿Qué edad son estos chicos, Caro? Con los que estoy trabajando ahora es más o menos de 10 a 11 años. Ya a algunos les da vergüenza hablar, entonces se acercan y te lo dicen al oído o algo así, pero en general no les importa y te dicen lo que se les ocurre. Nos han ocurrido cosas como, no sé, un día el experimento era sobre la capa de ozono y necesitábamos poner unos vasos a diferentes alturas, eran como las capas de la atmósfera, y resulta que se nos llevaron el tubo de PVC que iba a agarrar los vasos, porque necesitaban las alturas. Y bueno, con ellos nos ingeniamos con un cartón y con cinta para poder hacer contrapeso, generar una base y poder colgar los vasos a diferentes alturas. Pero uno los invita a ellos a que ellos te ayuden a esas ideas, porque a veces yo me quedé con, oh no, ¿y ahora qué hago? Y ellos mismos son los que te ayudan y bueno, uno los va guiando, pero es lindo notar esas cosas. Pero, ¿cómo hacemos para que la comunidad científica se atreva un poco más y sea más creativa? Yo, por lo menos, al apoyar en la ayudantía con el curso de creatividad, me he dado cuenta que somos, me incluyo, los científicos como muy estructurados. Tratamos de controlar todas las cosas, incluso a veces pensamos que podemos controlar los resultados, que eso no es cierto. Entonces, es importante poder como detenernos y permitirnos equivocarnos, darle acceso al error, eso no importa. Entender también que la ciencia no es una cosa estática y es más invitarnos a soltar ese juzgamiento, esa rigidez que tenemos de pensamiento, enfocar los problemas de manera diferente. Eso es como lo que podríamos hacer para poder en realidad desde la ciencia ser más creativos. ¿Qué es la creatividad para vos? Bueno, es una pregunta difícil. O en realidad, si te sirves, ¿con qué idea entraste al curso sobre creatividad y con qué idea saliste? Si es la misma, si te cambió, en qué manera. Bueno, cuando entré al curso, por ejemplo, yo asociaba la creatividad solo con lo que son artistas, con inventores, publicistas. Ni siquiera me ha permitido pensar que los científicos también son creativos, incluso grandes científicos de la humanidad, si decimos, no sé, Da Vinci, Darwin, Marie Curie, o sea, en realidad la creatividad estaba ahí también. Y ahora creo que la creatividad está asociada con ser original, pero también con que logres que sea algo relevante, eso que creaste o que dedujiste. Y bueno, eso me lo llevó fue a pensar fue el curso.
porque antes ni siquiera me lo había preguntado, la verdad. Pero en realidad para tener una hipótesis hay que ser creativo, ¿no? O sea, ya para formar una hipótesis. Claro, eso lo veo ahora. Se asocia con ese ser curioso, el mirar, el estar observando todo el tiempo, el preguntarte. Y sí, eso es parte del ser creativo. Pero digamos, antes no lo sabía. Antes simplemente como que pensé que era, bueno, parte del método científico, observación. Y bueno, no, ahora me doy cuenta que precisamente hay que tener esa capacidad de observar, de ser curioso, de preguntarte. Y eso es importante tanto para la ciencia como ser creativo. Y estos ejercicios de creatividad, o cuando vos decís, bueno, acá yo necesito creatividad, ¿es algo que hacen en colaboración con varios o es algo que lo haces como de manera individual en general? En mi caso, las dos cosas, porque hay bloqueos que son puntuales, son innatos o se te pasan en el momento. Y bueno, ahí tienes que buscar cómo lograr esas soluciones o ese parar, lograr superar ese bloqueo. Y para eso, bueno, sería algo más personal, como te decía, salir a caminar, hacer una pausa. Pero otras veces, ante, por ejemplo, la hipótesis que les comentaba, tienes una herramienta muy valiosa que es esa interdisciplinaridad, trabajar en grupo. Y muchas veces que no sean, me he dado cuenta que no solamente tiene que ser gente del área en la que estás. A veces me ha ayudado mucho comentarle el tema o la pregunta a alguien que no es de la rama científica, porque precisamente tienen otro punto de vista. De pronto no están sesgados todavía. Entonces, pero en mi caso utilizo las dos cosas, tanto compañeros, colegas, como personas que ni siquiera saben de qué estoy hablando. ¿Y trabajaste alguna vez con diseñadores o diseñadoras? No. Aparte de con Sheila. No, la verdad no he tenido la oportunidad. Estaría bueno porque eso sí que me imagino tienen otras perspectivas y otras ideas, pero no he trabajado. ¿Qué fue lo más difícil que te pareció del curso? Para mí las etapas iniciales. Precisamente me considero una persona que juzga mucho. Precisamente eso que les estaba diciendo de que somos muy rígidos, que somos muy estructurados, lo decía por mí. Y al inicio, cuando empezamos los ejercicios, incluso estos de pensamiento divergente, de generar una idea relacionando un objeto con otro, me era muy difícil salirme de lo obvio, de lo que veía, de lo que estaba como ahí evidente. Y con los primeros ejercicios, con las Think Up Activities que hacíamos, unas actividades extra, empecé como a permitirme, no importa, no juzgar, permitirme decir lo que se me ocurriera, salirme como de ese esquema. Y para mí eso fue lo más difícil. Como a jugar más con las ideas. Claro, totalmente. Y me pasó que precisamente uno de los ejercicios que más me gustó de todo fue el que más difícil me fue, que es el primer ejercicio que hacíamos de generar como un mundo en el que cómo podemos ser creativos en ese mundo. Y es una cosa muy personal, pero tenía tantas ideas y al mismo tiempo decía, no, pero ¿cómo las voy a plasmar? Pero eso no se va a entender. Entonces ya empezaba a juzgar desde antes. Entonces luego decía, no me importa, voy a ponerlas todas. Hice, bueno, una maqueta en la que traté de incluir todo lo que podía, pero precisamente lo difícil era llegar a entender que podía hacer eso, que podía permitirme jugar, podía permitirme, no sé, una vez hice un elefante porque lo asocié con una anécdota de alguien que contaba que si tú describes desde diferentes lados el elefante, lo describes diferente. Y todos tienen razón. Y eso me pareció que era parte del ser creativo, el permitir eso. Entonces, una vez estaba haciendo para incluirlo en mi mundo, incluí un elefante en plastilina y llega mi pareja a casa y me ve y me dice, ¿tú qué estás haciendo? Y le digo yo, un trabajo para un curso de la universidad. Y me dice, no puede ser que tú en el doctorado lo que hagas sean elefantes de plastilina. Y decía, yo quiero hacer ese curso.
imagínense, él es abogado, así que creo que es todavía más estructurado. Entonces me di cuenta ahí que sí, me estaba permitiendo yo jugar y dejar la mente abierta y bueno, eso también fue muy lindo del curso. Y no entendí muy bien lo del elefante. ¿Para qué era el elefante? Bueno, en ese mundo que tenía que crear, tenía como que incluir lo que me permitía a mí ser creativa. El elefante para mí plasmaba la idea de que tenía que aceptar en ese mundo creativo que hay diferentes perspectivas de un mismo tema o de un mismo problema y que todos pueden tener la razón. Entonces, por eso era es una analogía con el elefante, que varias personas, si lo están observando desde diferentes lados, van a decirte, el elefante es un animal que tiene una trompa, 2 patas y una cola y una oreja. Pero si lo miras desde atrás, te va a decir, no, el elefante tiene 2 orejas, 2 patas y una cola. ¿Sí? Entonces, si lo vas girando, cada quien te lo describe diferente. Y todos tienen la razón. Entonces, por eso fue la historia del elefante. Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Creatividad. Las entrevistas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. No sé si se dieron cuenta, pero algunas de las preguntas de esta serie las fuimos repitiendo. ¿Qué es la creatividad para vos? ¿Cómo ves el rol de la creatividad en tu trabajo? ¿Qué aprendiste sobre creatividad que seguís aplicando? ¿Qué ejercicios te sirvieron? Siempre buscando ser concretas, entender la perspectiva de la persona y también espiar en sus métodos y herramientas. Y también queremos dejar un tiempo libre para que la conversación fluya. Carolina dice que esto de pensar en momentos de divergencia la ayudó. En la educación de los diseñadores esto es una práctica normal. Son los momentos de las tormentas de ideas que siempre están. Creamos el lugar y el tiempo para esos momentos en cada proyecto. Cuando trabajaba en el ministerio con gente de las ciencias sociales en general, me sorprendió eso, que ese momento no existía. Proponer esos momentos y tener buenas preguntas para esos momentos era parte de mi rol en ese contexto. Vos que enseñaste mucho a científicos, Sheila, ¿cómo ves esos momentos? ¿Cómo se diseñan? ¿Qué es importante tener en cuenta? Paradójicamente, para que una tormenta de ideas sea productiva, es importante seguir algunas reglas y tomar conciencia de los comportamientos clave, ya que algunos de ellos pueden potenciar la sesión, pero otros la bloquean. Por ejemplo, la forma en que nos expresamos y las palabras que usamos tienen una gran influencia en estas sesiones. Si decimos, ¡qué buena idea! Además, podemos hacer esto otro. En lugar de decir, ¡qué buena idea! Pero no se puede realizar, estamos invitando a continuar con la generación de ideas. De la otra forma, la palabra pero tiende a ser desalentadora. Mucha gente desconoce esto y por eso piensan que esta forma de pensar no es conducente a la generación de ideas creativas. Ahora sí, sigamos escuchando a Carolina, que tiene mucho más para contarnos. Yo leí un trabajo tuyo que cuenta la historia de un grano de polen, ¿no? Con sentimientos, y este grano queda bajo sedimentos y luego se despierta en algún momento y ustedes le hacen una serie de procesos. Y este trabajo era muy interesante porque se llamaba El despertar del polen momificado. Y me encantó porque no sabía que los científicos a veces escriben estas cosas que son como, bueno, es un relato científico y está como muy bien armado y justificado, pero es entendible para otros que no somos biólogos y estamos estudiando el polen, Claro. ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto como una historia personificando al polen? Bueno, este fue otro curso que hice de divulgación científica, pero que fue posterior al que hice de creatividad.
Y nos invitaban precisamente a hacer divulgación científica y ser una revista de divulgación. Nos invitaban a contar algún tipo de historia, cuento, que pudiera ser relacionado con nuestro tema, pero para todo público. Entonces yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo puedo contar lo mío siendo más clara y de alguna manera más creativa? Entonces para eso, utilizando algunas de las herramientas del curso, lo que utilicé principalmente era adoptar otro punto de vista, cambiar de perspectiva, de escala, porque obviamente no es lo mismo si lo hablo yo como investigadora que si la escala es mirada desde el grano de polen. Entonces ahí se me ocurrió, bueno, yo podría hacerlo desde el punto de vista del grano de polen, no desde el mío. Entonces, obviamente esto tiene todo un trasfondo científico, como tú dijiste, porque tuve que investigar más cómo es todo el proceso desde que el grano de polen cae, se deposita en el sedimento, todo lo que le sucede, cómo se fosiliza. Y luego también la parte ya de laboratorio, que yo la describo en el cuento. Entonces, la idea era tener toda esa información y luego para ponerme en los zapatos del grano de polen y decir, bueno, ¿cómo lo sentiría él? Bueno, si yo lo centrifugo, ¿qué le pasa? Y sí, va a sentir que se está dando todo vueltas. Si se queda ya fosilizado en el fondo del sedimento, ¿qué le pasa? Y bueno, se va a quedar como si fuera dormido todo un tiempo. Entonces, por eso fue la idea del cuento y así fue que llegué a escribirlo. Es interesante, porque uno de los ejercicios que tuvieron que hacer, ellos tenían que empatizar con un objeto inanimado. Por ejemplo, algunos eligieron un teléfono, otros eligieron la máscara, en esa época estábamos en COVID. O sea que es interesante cómo logró traspasar el aprendizaje de un curso a otro en otro contexto igualmente científico. Pero ahí empezás a ver cómo las herramientas de la creatividad se pueden aplicar a distintos contextos, pero tiene que ver también con la creatividad de la persona que se anima a aplicar esas herramientas. Súper interesante. ¿Y estás leyendo algo en relación a la creatividad? ¿Leyendo, mirando, escuchando? ¿Algo que nos quieras recomendar? Sí, bueno, como podcast escucho uno de Kari Wine que se llama En Voz Alta. Ese está más asociado hacia la escritura. Como les dije, bueno, ahora estoy animándome a escribir cuentos, otro de los bloqueos que estoy intentando superar, y por eso encontré ese podcast. Ya más a nivel de la ciencia, hay otro que se llama Ciencia en otras palabras, o La senda de las plantas perdidas. Ese es muy lindo porque intentan contarte cosas diferentes o interesantes de las plantas en un podcast. Entonces tratan de describirte cómo es una planta, y no es nada fácil si no lo estás viendo lograr hacer eso. Entonces ese me llamó la atención por eso. Y a nivel de libros, leo a Julia Cameron, no sé si se pronuncia así, que tiene uno que se llama Libro del Artista y otro Libro del Escritor. Esos los leo bastante porque también tienen como actividades para realizar. A mí me encantó eso también, porque el libro del artista es como una especie de curso, ¿no? Claro. De varias semanas, donde vas haciendo las cosas. Yo justo tenía acá al lado mío el libro de la escucha, como a mí me interesa esto de escuchar, claro. también de Julia Cameron. Bueno, viste, ahí entiendes. También sigo y leo a Diego Golombek, que es argentino, y que también ha escrito mucho sobre esto, sobre creatividad, sobre las ideas. Entonces ese lo leo. Y también hay una colección que se llama Colección Ciencia que Ladra, que es muy, muy enfocado a eso de la divulgación científica, contarte a través de cuentos cosas sobre la ciencia, sobre la evolución. ¿Esos tienen una serie de libros para chicos? Sí, tal cual. Pero en realidad si tú lo lees está para todo el público, así que yo me los leo cada que puedo. Sí, yo creo que por lo menos se los compré a mis hijos y los leí, que tienen uno sobre las colas, por ejemplo. Entonces van con todas las colas de todos los animales. Sí. Están buenísimos. Esos son muy lindos. Y bueno, ya cuando estaba armando el taller de ciencia, ya empecé a encontrar otras, ya como páginas web, como Eres Ciencia, Fenomenautas.
que son páginas que están muy abocadas a los chicos, pero sobre la ciencia. Entonces, esos también empecé como a seguirlos. Perfecto. Y vamos un poco al futuro. ¿Qué te gustaría ver más en relación a la creatividad y la ciencia en el futuro? ¿Qué tendría que pasar? Para mí, algo que incluso surgió de la tarea final del curso, que era como precisamente diseñar ideas o pensar ideas para después. Y algo que me gustó fue este tema de los talleres de ciencia, de las aulas, digamos, donde podamos ir a investigar, a practicar y que podamos equivocarnos. Que aprendamos a tener ese espacio donde podamos ir, indagar, preguntarnos, equivocarnos, aprender sin juzgarnos y que sean como espacios tanto para chicos como para adultos. Porque para mí esa parte de la experimentación, del aprender del error, del observar diferente, es parte de lo que nos va a permitir ser científicos más creativos. Ya digamos a nivel personal, hemos estado pensando como el tema de la palinoteca, de una palinoteca digital. Esta surge, es precisamente poder contar con registros fotográficos de los granos de polen, en mi caso, que es en la línea en la que estoy, y donde puedes encontrar en un sitio digital ese registro de los granos. Ya actualmente hay, pero esto surgió porque en el curso una de las ideas fue hacer, no sé si se puede decir, una app para identificar granos de polen. Como un app, una cosa como lo que tiene que sacas una foto del grano y te lo identifica. Claro, como el PlanNet. Sí, la consigna no era realizar una app, sino hacer lo que vos quieras. Ella decidió desarrollar una app. Al darme cuenta que para hacer esa app necesitaba primero tener ese registro fotográfico, entonces dije, bueno, no, hay un paso previo a eso y ese paso sí ya hemos empezado como a darlo, incluso con varios compañeros ahí en la universidad, para poder ir teniendo ese registro de los granos de polen en las áreas que estudiamos nosotros. Y obviamente el tema de la divulgación científica, que sigo abocada en eso, así que me parece que es la manera de llegar a la gente, es a través de contarle lo que hacemos de manera diferente y bueno, esa parte me interesa bastante. Pero yo siento también que hay ahí un poco de pedirle ayuda a los niños y niñas, ¿no? Pero siempre. Es más, hay que aprender de ellos. O sea, como ver cuando tenés esa hipótesis y estás pensando los porqués, ¿no? Una posibilidad es también ¿no? Involucrar a otros con otras diversidades a que te puedan dar ideas. Claro, como te comenté anteriormente, cuando tengo un bloqueo, a veces incluso recurro a personas que no están en el área y muchas veces, como les comenté en el tema del taller de ciencias, es preguntarle a ellos mismos, a los niños, porque ellos, además de que les fluyen más fácil las ideas, les fluyen porque no tienen ese juzgamiento del que hablamos y porque ven la vida de otra forma. Ellos todavía no están encasillados, no tienen como tantas limitaciones como las que ponemos nosotros. Entonces sí, te pueden dar muchas soluciones y respuestas diferentes, incluso a los mismos problemas. Cada uno tiene una idea distinta y eso está lindo. Hay que involucrarnos más, hay que aprender de ellos. Una cosa la que estuve leyendo últimamente que se relaciona de alguna manera con tu investigación es sobre los bancos internacionales de semillas, ¿no? Que están construyendo estos bancos en lugares aislados, abajo tierra, para que si pase algo, esas semillas puedan repoblar, no sobrevivir. Claro, repoblar, sobrevivir, ¿no? Y que hay diferentes bancos que se están construyendo en diferentes partes del mundo. ¿Tus semillas de polen también son parte de estos bancos? No, el grano de polen es en una etapa anterior a la semilla, porque el grano de polen está en las plantas masculinas
o es de la parte masculina de la planta y es la que después se une con el óvulo de la parte femenina y te genera una semilla. De la unión vendría a surgir la semilla después. Entonces, nosotros estaríamos como en una escala anterior al de la semilla. Igual en la universidad en la que trabajo, sí se está empezando ya a hacer algunas recolectas de estas semillas y obviamente sí conozco el proyecto que, si no estoy mal, en un inicio surgió para el tema de seguridad alimentaria, pensado en eso, pero si tengo bien entendido, ahora incluye otro tipo de semillas también para tener vegetación en general, no solo la que nos es útil porque nos la comemos. Ahí también se necesita mucha creatividad, ¿no? Para pensar en las posibles catástrofes y posibles prevención a la catástrofe. Claro, exactamente. Eso a algún creativo ya se le ocurrió decir, bueno, ¿qué tal? ¿Y qué pasa si nos llega a suceder algo y no sé, nos quedamos sin vegetación? ¿Qué vamos a comer? ¿O cómo vamos a tener oxígeno? Así que bueno, ahí ya hubo un creativo que dijo, deberíamos colectar esto y guardarlo en un lugar seguro. Muy bien. ¿Y estuviste dando clases de creatividad también en Argentina? Esta vez ayudando en el curso de creatividad de Sheila, los que siguieron después de la edición en la que yo participé como alumna. Así que más he sido colaboradora en esos cursos con ella. Todavía no empezaste los tuyos propios. No, todavía no. Bueno, vamos a ver, con vamos los a ver. chicos. Sí, ahí. Por ejemplo, un ejemplo que me parece muy lindo de cómo son ellos de creativos es que una vez estábamos trabajando con hojas y les dije que si podían, la dibujaran, entonces ellos utilizaban el contorno y que trataran de hacerla lo más real que pudieran. Cuando noto que uno de ellos, habían colores, lápices de colores en la mesa, pero uno de ellos estaba con la misma hoja pintando el papel. Entonces me acerqué y le dije que qué estaba haciendo y él me decía que como yo le había dicho que lo más real posible, que él quería que el color quedara como el de la hoja. Entonces, obviamente, yo aproveché eso y llamé a todos los chicos para decirles, bueno, ¿cómo es que él está logrando pintar, la hoja de papel con la hoja del árbol? Y ahí hasta que ellos lograron llegar al tema de los pigmentos, porque ellos tienen mucha información en la cabeza, pero a veces no la asocian todavía. Entonces al final logramos llegar a ese concepto de los pigmentos y ya luego yo les preparé un experimento específico para extraer pigmentos y todo. Pero la idea toda surgió de ese chico, que él unió esa hoja con el color, o sea, no sé cómo llega él a eso, a pensar que podía pintar con la misma hoja, pero así lo hizo. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ojalá salga algo lindo. Seguro. Me gustó la idea de que cuando estás estancada con algo, preguntarle a alguien de otra disciplina o preguntarle a alguien de otra edad. Supongo que puede ser un niño o una anciana. Creo que las dos cosas podrían ser útiles. Bueno, acá en Finlandia, por ejemplo, hay una práctica que es preguntarle a un patito de plástico. En la empresa de mi compañero les habían regalado a todos patitos amarillos de esos que se usan en la bañera. La idea es que muchas veces cuando le explicas a alguien, el solo escucharte te ayuda a destrabarte. ¿Vos usás esto de consultar a otros diferentes cuando estás estancada? ¿Y qué otros métodos usás en esos momentos? Sí, totalmente. Escucharte te ayuda a generar conexiones nuevas. También el compartir con alguien de otra disciplina genera preguntas impensadas para uno porque tendemos a estar muy familiarizados con el tema y tenemos blind spots, puntos ciegos. Hacer una pausa y realizar una actividad totalmente diferente, como salir a caminar o ponerse a cocinar, también es beneficioso para desbloquearse, porque nos enfocamos en otra cosa, pero seguimos pensando en la problemática que tenemos que resolver en el background. Al desenfocarse nuestra atención del problema, permitimos que el pensamiento asociativo comience a trabajar y generar nuevas posibilidades. Por eso se me ocurren las mejores ideas cuando voy al baño. Claro, porque no estamos pensando en el problema directamente. Total.
Diste muchas clases de creatividad, pero ¿cuáles son los métodos que a vos te sirven, Gila? ¿Van cambiando con el tiempo esos métodos? ¿O son diferentes si llueve o hay sol? ¿Qué es lo que los va cambiando? Porque una de las cosas que ayuda es también ir rotando y no siempre aplicando las mismas herramientas, porque las herramientas o los métodos se agotan o una se agota de usarlas. Una cosa es usar diferentes métodos o exponerse a diferentes estímulos como fuente de inspiración, ya sea viajar a otros países, leer o interactuar con personas de otras disciplinas. Otra cosa es usar métodos para desbloquearse. Para mí lo importante en cualquier caso es identificar qué es lo que funciona para uno. Yo por lo general me voy a correr o a caminar al parque, o si no me enfoco en una actividad que sea mecánica y tenga que pensar poco. El episodio que viene es también una entrevista con una bióloga marina, así que si la intersección de la creatividad y la ciencia te apasionan, no te pierdas la entrevista que viene. Cada persona tiene su perspectiva y su modo de entender y relacionarse con la creatividad. En esta serie estamos explorando estas variaciones y decibeles. Les cuento también una primicia. Con Gila vamos a dar un taller sobre creatividad e imaginación en la nave nodriza en julio. Todavía no está anunciado, pero es parte de lo que se viene. Si están cerca de Madrid para esa fecha, vengan nomás. Vamos a profundizar en este tema que nos apasiona, pero no solo con charlas, sino también haciendo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.